la vida de hombres, ¿verdad? La vida de mártires que han dado no solamente su tiempo, sino su vida misma para que el nombre de Jesucristo siga siendo predicado en todo lugar, en todo momento. Y dice el versículo 1, hermanos, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, amén. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y se suponía que al sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Qué importante, hermanos, qué importante que el ministerio de cualquier hombre que predica la palabra de Dios no esté, ¿verdad?, desamparado, por así decirlo. Sabemos que estamos cubiertos por la mano de Dios, por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, pero cuando un hombre que predica la palabra de Dios es respaldado por su iglesia local, algo pasa, algo puede suceder, y nosotros lo vamos viendo, hermanos, en este pasaje, cómo el Señor obró poderosamente, milagrosamente, y literalmente usó un ángel para que el hombre de Dios saliera de la cárcel a predicar el evangelio. Es curioso que él no se detuvo, no. Cuando yo me imagino que cuando alguien está preso por algún tiempo, lo primero que quiere hacer es correr a su casa, mirar a los suyos, a no sé, comer algo rico en casa, algo calientito, saludar a su familia más cercana. Pero incluso, hermanos, el apóstol Pedro corrió con sus hermanos. Fue lo primero que hizo, fue al lugar, el aposento alto donde estaba aquella iglesia congregada, haciendo oración por él. Dice el versículo 6, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y con las guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Qué increíble, hermanos, qué precioso lo que el Señor hace con nosotros cuando nosotros nos disponemos a ser usados por Él. Dice el versículo 8, le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado por la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, en la cual se abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Qué aprendemos nosotros, hermanos, de estos versículos que he estado leyendo? La palabra de Dios nos dice en el versículo 1, hermanos, que Herodes echó mano, ¿verdad? Herodes era, de alguna manera, el líder político en ese tiempo, gobernado. Era hijo de otro Herodes, el de los tiempos de Jesús, cuando él era un niño. Recuerdan que cuando este hombre supo que había nacido el rey de los judíos, él dio una orden, un edicto real, por así decirlo, que se les quitara la vida a todos los niños pequeños. Y en esa ocasión, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo poderosamente por la mano de Dios mismo, ¿verdad?, tuvo que partir a otras tierras, ahí pasar sus primeros años de vida, sus primeros 7 años de vida en Egipto. Incluso el fin de semana pasado estuve viendo un documental como película donde hablaban acerca de qué pasó en esos 7 años de vida de Jesús. Cómo de alguna u otra manera ahí se presenta el enemigo, ¿verdad?, tratando de
haciendo de obstáculo para lo que es el plan de Dios. De alguna manera tratando de encubrir al pequeño Jesús para que se desviara del propósito para el cual él había sido llamado. Entonces este Herodes, hijo del otro Herodes, hermanos, echó mano, dice, a algunos de la iglesia para maltratarles. Él estaba viendo, hermanos, que al maltratar a los seguidores de Cristo, él se iba a ganar más adeptos para que la gente lo viera con buenos ojos, la gente judía, la gente que no servía a Cristo. Y entonces él miró, ¿verdad?, como una estrategia política que le servía mucho a maltratar a los siervos de Dios, maltratar a aquellos que predicaban en la iglesia. Así es que él decidió, ¿verdad?, maquinar, hacer este tipo de cosas para servir de obstáculo a lo que era el plan de Dios. Y él, no conforme con maltratarlos, con encerrarlos como a Pedro, con ser, ¿verdad?, una piedra de tropiezo para que el evangelio avanzara, dice que mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Así nada más, hermanos. Y viendo que esto le había agradado a los judíos, dice que procedió también a prender a Pedro. Estos hombres, hermanos, sin duda habían sido transformados por un ejemplo poderoso que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Estos hombres, si la gente dijera en ese tiempo de que el evangelio no era real, de que Jesucristo solamente había sido un iluminado más, pues no tendría sentido que hicieran lo que estaban haciendo. ¿Quién pone su vida, verdad, por un ideal? A lo mejor nosotros somos seguidores de un partido político, pero no lo vamos a seguir a muerte. A lo mejor nosotros le vamos a un equipo de fútbol, pero por lo menos quiero creer que aquí no los vamos a seguir a muerte. Si pierden, pues pierden ellos, nosotros no perdemos nada. Pero hermanos, estos hombres habían sido transformados desde su interior para seguir no solamente una nueva religión o un estilo de vida, sino a seguir el verdadero camino, la verdad y la vida que es nuestro Señor Jesucristo. Estos hombres habían pasado 3 años, ¿verdad?, caminando, durmiendo, siendo enseñados directamente de la voz de nuestro Dios mismo, nuestro Señor Jesucristo, y aprendieron en carne propia lo que significa seguir a Cristo. Dijo un hombre de Dios: te va a costar todo seguir a Cristo. Y déjame decirte que sí, te va a costar todo seguir a Cristo, pero te va a costar más si no lo haces. Te va a costar tu alma, hermano. Así que más vale seguir a Cristo. No me acuerdo quién decía días atrás que seguir a Cristo lleva cruz. Y sí, cualquiera que quiera seguir a Cristo, niéguese a sí mismo. ¿Qué quiere decir niéguese a sí mismo? Bueno, hermano, pues ya no vamos a ser tan complacientes con nosotros mismos. Vamos a invertir más de nuestro tiempo en la obra de Dios. No sé, vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Negar lo que nuestra carne quiere. Tomar la cruz de Cristo y seguirle todos los días de nuestra existencia, todos los días de nuestra vida. Seguir a Cristo es seguir a Cristo, hermano. Suena muy bonito desde aquí, pero seguir a Cristo te va a costar. Así como nos cuesta ahorita levantarnos para ir a trabajar con este frío, déjame decirte que seguir a Cristo te va a costar más que un desvelo, que una levantada, que un resfriado que te pueda dar por trabajar. Pero déjame decirte, hermano, como ya lo hemos ido diciendo, que servir a Cristo es lo mejor que podamos hacer. Servir y seguir a Cristo, hermanos, es la mejor inversión que podamos hacer en esta vida. Es el mejor tiempo invertido que podamos hacer en esta vida. He escuchado a hombres de Dios que han estado por 40, 50 años predicando toda una vida, y ellos siempre han dicho lo mismo: servir a Cristo fue la mejor decisión que pude haber tomado. Un hombre de Dios que invirtió toda su vida predicando, él dijo: cuando me muera no quiero que pongan ahí en la tumba que fui un gran hombre, que hice esto, que hice aquello. Es más, ni pongan mi nombre, solamente pónganle: vale la pena servir a Cristo. Así es, amén. Hermano, vale la pena servir a Cristo.
Y es que Él nos puso un ejemplo. Ajá. Dice el canto que a unos de ustedes les gusta, ranchero así, ¿verdad? Bien mexicanote. Al que debo yo servir, vino a servirme. Así es, amén. Puso su vida en rescate por nosotros. Amén. Y entonces nosotros podemos ver, hermanos, como Jacobo, un hombre inocente, hermano de Juan, fue cruelmente asesinado por un político corrupto, por un político que quería quedar bien con los religiosos de ese tiempo. ¿Qué puede hacer el Evangelio por nosotros? ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, en el Evangelio de Marcos, que ellos mismos, Jacobo y Juan, cuando el Señor estaba ahí contándoles lo que había de venir, que iba a ser entregado en manos de pecadores y que alguien lo iba a traicionar? ¿Cuál fue la pregunta que le hicieron estos dos al Señor? Señor, imagínese, ¿a ti te ha pasado, hermano, que cuando estás contando algo importante, llega alguien y te interrumpe con algo que nada tiene que ver? O nada más a mí me ha pasado. ¿Qué sientes tú cuando tú estás abriendo tu corazón, contándole a alguien algo y te dice, no sé, te diste cuenta del especial que hay en Macy's, por ejemplo? El Señor les estaba contando, hermanos, lo que le iba a ocurrir, lo que venía para sus vidas. El Señor les estaba advirtiendo que tenían que estar velando y orando para no entrar en tentación. Y entonces Jacobo y Juan llegan y le dicen, Señor, cuando vengas en tu reino, ¿dónde nos vas a sentar, Señor? En otras palabras, yo quiero una posición de privilegio. Yo quiero sentarme a tu derecha y yo a tu izquierda. Señor, yo quiero que me pongas, no sé, ¿verdad? Gracias a Dios que aquí no tenemos sillas para sentar a los reverendos. Porque sabemos, hermanos, entendemos que el único que merece la gloria es el Señor. Pero ellos de alguna manera entendían que el reino de Dios era como los reinos de esta tierra. Todavía no habían entendido que el reino de Dios no es de este mundo. Entonces el Señor les contesta, ustedes no pueden sentarse, porque la copa que yo he de beber, ustedes no la pueden beber. ¿Y qué le contestaron? Señor, sí podemos. Yo cuando leo esto digo, wow, no cabe duda que el Señor sí que tenía paciencia, ¿no? En ese momento, si yo hubiera sido, lo hubiera desechado, decir, ¿saben qué? Ustedes no cumplen con los requisitos, pues mejor me busco otros, ¿no? Pero el Señor paciente, hermanos, y por medio de su paciencia enseñó a estos dos hombres que, a lo que estamos leyendo ahorita en el versículo 3, fueron hombres que sirvieron al Señor, le siguieron y entregaron su vida misma como Jacobo. Jacobo entendió que no se trataba de posiciones en el reino de Dios. Jacobo entendió de que su vida misma ya le pertenecía al Señor. Dice, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió también a aprender a Pedro. ¿Se acuerdan de Pedro? ¿Quién era Pedro? Ya todos criticamos a Pedro de alguna manera, decir, no, es que Pedro dudó, ¿verdad? Cuando se bajó de la barca, pudo haber caminado más sobre el agua. Pero a veces somos medios injustos con el pobre Pedro. Y a veces digo, pues casi todos tenemos algo de Pedro, ¿no? Por lo menos Pedro se atrevió a pedirle al Señor, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Los otros dos no se atrevieron. Los otros demás que estaban en la barca no se atrevieron a hacerlo. Así es. Entonces Pedro, transformado, que ya no era Simón, sino Pedro, dice, eran entonces los días de los panes sin levadura, una fiesta muy solemne para todos los religiosos de ese tiempo. Dice, habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados. ¿A poco Pedro era tan peligroso para ponerle 4 grupos de 4 soldados? Esto se le pone a un asesino serial, alguien bien peligroso, ¿verdad?
Pero es que cuando alguien porta el poder de Dios, hermanos, significa un peligro grande, no para las personas de esta tierra, sino para el reino de las tinieblas. Cuando alguien está lleno del poder de Dios, hermanos, va a llevar un impacto grande con la gente que está a su alrededor. Dice 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. O sea, él estaba fuertemente custodiado, hermano. Él estaba de alguna manera como impedido poder salir por su propia fuerza, no tenía oportunidad de salir de ahí. Entonces dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero algo bien importante, como les decía al inicio, hermanos, algo bien importante que nosotros podemos hacer. Ciertamente no todos vamos a predicar, no todos vamos a cantar, no todos vamos a hacer una cosa, pero todos sí podemos hacer algo. Todos podemos hacer algo. Dice, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Sin cesar. Y no era alguien que se llama César, un hermano que se llama César, que le dije, no, contigo no, César, no. Sin cesar, sin detenerse, oración constante. Señor, bendice a Pedro. Señor, si él va a salir, pues que salga. Señor, pero si él va a ser uno de tus mártires, pues prepara su corazón para que se vaya en paz. Esa era la oración en la iglesia primitiva. Y entonces el Señor escucha la oración de un pueblo, de un pequeño pueblo, o de una pequeña congregación que se reunía en la azotea de una casa. Porque ahí había una iglesia que oraba, que declaraba la palabra, que se reunía en un mismo sentir. A lo mejor todos eran diferentes, pero tenían un propósito en especial. Tal vez nosotros podamos tener muchas diferencias, hermanos, pero cuando nosotros nos enfocamos en el principal propósito, que es darle honra y gloria a Dios, podemos transformar la atmósfera, podemos romper cadenas, podemos libertar a los cautivos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Titulé esta prédica o enseñanza, ya no sé ni cómo llamarle, libre para su propósito. Pedro fue libre para algo, hermanos. No fue libre como para, no, Pedro, pues te arriesgaste mucho. ¿Verdad que a las personas que sirven en la guerra y que pasan por algo muy fuerte, algo muy tormentoso, los convierten en veteranos? Pues ya tú tranquilo, ya serviste, ya no puedes. Pero no. Pedro fue libre, hermanos, para un propósito en específico. Libre para su propósito, no el propósito de Pedro, sino el propósito de quien lo había llamado. Todos, hermanos, cada uno de nosotros tenemos un propósito en Dios. Y es nuestro deber entenderlo. Imagínense, si Pedro hubiera dudado como en el pasado, si hubiera sido la misma clase de persona, ¿qué hubiera pensado al ser apresado y custodiado por 4 grupos de 4? No, pues ya. Hasta aquí llegué, ¿verdad? Hay veces que somos también medios negativos nosotros, ¿verdad? Nos pasa algo y decimos, no, ya. Me acuerdo de un hermano, ya se rió. Estaban ahí tratando de arreglar una camioneta, no voy a decir quién, pero ya eso ustedes saben. Un hermano con su hermano. Y prendió algo ahí, no nada de peligro. Y salió el otro y dice, no, ya se quemó, ya no sirve. A lo que salió el hermano que tenía más experiencia, tranquilo, no pasa nada. Y es que hay veces que somos así, hermanos. Vemos algo que pareciera imposible para nosotros, decimos, ya no tiene solución, ya no voy a salir de aquí. El propósito era de Dios que hasta aquí llegara. Hermanos, si Dios nos llamó, si Dios nos ungió, si Dios nos capacitó, es para que lleguemos a su propósito. Aunque estés preso, aunque estés enfermo, aunque estés lisiado, vamos a llegar al propósito de Dios si nos mantenemos enfocados en el autor y consumador de nuestra fe, el Señor Jesucristo. Entonces Pedro, hermanos, no por sus fuerzas, no por su fe,
sino por la oración de la iglesia que fue escuchada. Dice versículo 6, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro, ¿qué estaba haciendo? ¿Preocupado? Estaba preocupado, mordiéndose las uñas, no sé, tomándose pastillas para la ansiedad. No, dice, Pedro estaba durmiendo entre los soldados. Fíjese, lo pusieron para que lo cuidaran ahí, para que no se fuera a escapar, y el Señor se los puso ahí para que le cuidaran el sueño. Ese es Dios, hermano. Amén, aleluya. Que lo que pudiera obrar para nuestro mal, el Señor lo convierte en bien. Así es, gloria a Cristo. Ese es nuestro Aleluya. Señor. Cuando nosotros vivimos enfocados en nuestra asignación, en lo que el Señor nos dio, vamos a vivir una vida diferente. Gloria a Dios. Vamos a ver lo que nos venga como mal, como bien. Vamos a ver los problemas como oportunidades. Vamos a ver las crisis como momentos especiales, situaciones divinas que Dios nos puso ahí. Dice, pero durmiendo, versículo 6, entre los soldados, sujeto con cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. ¿Había manera que él se escapara solo de ahí? Yo creo que ni porque llegaran los demás hermanos, ¿verdad? Pues ¿con qué? Pues somos cristianos, hermanos, no manejamos armas. Bien custodiado, encadenado y dormido. Wow. ¿Cuántos de nosotros son preocupones así como yo? No nos quedará decir algo al Señor, hermanos, en esta noche. Ustedes ya se los conté, yo estaba preocupado porque no encontrábamos una solución del templo, del lugar de reunión. Y había noches en las que, de por sí que duermo poco, pues no dormía nada. Eran las 2, las 3. Contaba ovejas, luego los contaba a ustedes, pues también son ovejas de alguna manera. Y decía, y oraba por cada uno de ustedes. Y dije, a ver si me da sueño. No, hermano. Hermanos, de alguna manera, hermanos, también el Señor quiere hablarnos de esta manera. Últimamente estaba leyendo un artículo hace ratito que todos están sufriendo de algún tipo de ansiedad. Desde nuestros pequeños, de niños de 7, 8 años, están viviendo ansiedad. Están viviendo una especie de estrés, están sintiendo frustrados, encerrados, de alguna manera las malas noticias, tanta tecnología que absorbe nuestro tiempo, nuestra mente se está ocupada, pero al mismo tiempo no está haciendo nada. Y como lo decía el domingo, estamos procrastinando, ¿verdad? Que estamos haciendo mucho, pero no estamos haciendo nada al mismo tiempo. Hermano, de alguna manera el Señor nos quiere decir que necesitamos descansar en Él. Ya descansaste físicamente, pero necesitas descansar en el Señor. Hay veces que dormimos 8, 9, hasta 10 horas algunos, ¿verdad? Y te sientes igual de cansado como te acostaste. Hermano, si tú vas y depositas tus cargas, vas a descansar en el Señor. Te vas a levantar renovado, tus fuerzas serán renovadas. Pero necesitamos venir a Cristo. Cuando te vayas a acostar, dile, Señor, yo me siento de esta manera. Yo sé que tú lo sabes, pero a ti te gusta que yo te lo diga. Y el Señor va a obrar. Sí. Cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, versículo 6, Pedro durmiendo estaba entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Versículo 7 dice, y he aquí, que se presentó un ángel del Señor. Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Todavía lo despertó, ¿no? Estaba tan plácidamente dormido que todavía lo despertó. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Fue liberado, hermanos, por un poder sobrenatural. Él estaba imposibilitado de liberarse solo. Pero cuando la iglesia ora, el Señor escucha. Cuando la iglesia se prepara, cuando la iglesia se junta, cuando la iglesia intercede, el Señor
obra poderosamente, hermano. Nosotros hemos escuchado tantos y tantos testimonios de hermanos, ¿verdad?, que ya están a punto de morir, que ya están desahuciados, que ya están en una situación muy complicada, pero cuando la iglesia ora, el Señor rompe las cadenas. Hay un poder sobrenatural cuando la iglesia ora. No cuando solamente una hermana o un hermano ora, cuando la iglesia ora, cuando cada uno de nosotros, hermanos, nos ponemos en un mismo sentir y oramos, las cadenas son rotas en el nombre de Jesús. Versículo 8 le dice el ángel: cíñete y átate las sandalias. Todavía le dijo que se vistiera. Dice, y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Algo curioso, hermanos, que me llama la atención es de que él a lo mejor estaba entre dormido y despierto, a lo mejor pensaba que era un sueño, pensaba que era una visión, pero esto era 100% real. Era 100% real, dice, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad, dice. No sabía que era verdad, no sabía que era real lo que estaba pasando, lo que hacía aquel ángel, sino que pensaba que veía una visión. Es que hay veces, hermanos, ¿verdad?, que tenemos medio adormecido el discernimiento, ¿verdad? Y decimos, bueno, esto seré yo, o será el Señor que me está diciendo algo. ¿Serían las enchiladas que me cené anoche? ¿O de verdad ese sueño que tuve es el Señor que me está advirtiendo acerca de algo? Pedro se sentía así. Pedro pensaba que era una visión, pero lo que estaba pasando, hermanos, era real. Dice, habiendo pasado la primera. O sea, había varias guardias que tenía que pasar, había varios obstáculos que tenía que pasar y los guardias no los vieron, hermano. Yo sé que parece increíble, ahorita ya la gente no cree en milagros, pero yo creo en el poder de Dios. Yo creo, hermano, que Dios puede obrar de una manera sobrenatural. Este hombre estaba preso injustamente, no cometió ningún delito. Lo único que hizo es predicar y creer en Jesucristo. Me recuerda, una vez andaba con un pastor que se echó la vuelta en U donde no debía. Y dijo, y estaba un policía donde no se ven, ya ven que se esconden muy bien. Y dijo el hermano, ciégalo, Señor. Y yo volteé a ver al pastor y le dije, hermano, paz de Cristo. ¿Y qué culpa tiene el policía, pobrecito? Usted no se debió haber dado la vuelta aquí. ¿Qué quiero decir con eso, hermano? Que Dios no va a obrar en situaciones así. Pero cuando la causa es justa, cuando la situación es algo verdadero, es algo que viene de parte de Dios, el Señor va a obrar. Dios es soberano y Dios obra conforme a su bendita voluntad. Dice, habiendo pasado la primera fila y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. De una manera, hermanos, nosotros queremos que las puertas del Evangelio se abran, o solamente yo quiero eso. Que las personas abran su corazón. Que cuando nosotros lleguemos a un lugar y compartamos el Evangelio, cuando nosotros establezcamos una célula, que las puertas no solamente del hogar se abran, sino que el corazón de la gente que va a llegar se abra a la predicación del Evangelio. Pero para eso hay algo muy importante que tenemos que hacer como iglesia. Antes de que el hermano que va a llevar la exposición de la palabra se prepare, antes de que haga su bosquejo, antes de que haga un sketch de quién va a iniciar, quién va a levantar la ofrenda, no sé. Antes de todo eso, hermano, la iglesia tiene que orar. Antes de todo eso, hermano, nosotros tenemos que ponernos en un mismo sentir. ¿Cuáles son nuestros propósitos? ¿A qué lado queremos llegar? ¿Hacia dónde vamos como congregación el próximo año? ¿Qué queremos alcanzar? ¿A quiénes queremos alcanzar? Es importante que ya desde ahorita cada uno de nosotros vayamos orando y diciéndole, Señor, ¿a quién quieres que yo le lleve tu palabra en este año?
De verdad, hermano, hagámoslo. Decirle, Señor, prepara el corazón de mi familiar, prepara el corazón de fulanito para llevarle tu mensaje. Señor, yo quiero ganarme a esta persona para tu honra y tu gloria. Si te ganas uno al año, no importa, hermano, pero enfoquémonos en eso. Y una vez que tú ya tengas designado al hermano al cual lo vas a discipular de alguna manera, hazlo saber para que la iglesia haga oración, para que la iglesia esté presente en esa necesidad en específico, para que la iglesia sepa de que hay cadenas que romper en la vida de esa persona. No sé, ahorita a lo mejor te pueden ocurrir muchos, pero enfoquémonos, hermanos. Vámonos a echarle ganas este año que viene. Vamos a alcanzar a nuestras familias primeramente para la honra de Dios, para la gloria de su nombre. Dice que pasaron la primera, la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. En ese tiempo no eran automáticas las puertas, hermanos, como ahora. Dice, y salidos pasaron a una calle y luego el ángel se apartó de él. Dijo, ya hasta aquí te puedes ir solito. Wow. Tú dudas de la providencia del Señor, hermano. Tú dudas de que el Señor te puede ayudar en una situación tan complicada como esta. En esta ocasión el hombre de Dios pensaba que era una visión. Hay veces que le podemos adjudicar los milagros a muchas cosas, a la ciencia, a la coincidencia, no sé, tantas cosas. Pero es que Dios obra de maneras misteriosas que a lo mejor nosotros no entendemos. Tal vez, hermanos, tú pensaste de que fue los frenos de tu carro que funcionaron muy bien antes de chocar o antes de tener ese accidente. Pero ¿qué tal que fue la providencia de Dios? ¿Qué tal si fue la mano de Dios sobre ti, sobre tu vida? ¿Sabes que eso no pasó por un propósito, hermano? ¿Sabes que estamos con vida después de todo lo que ha pasado estos últimos 2 años? Estamos con vida con un propósito. Y su propósito no es de que estemos en la misma situación. Él nos quiere llevar a otro nivel. Pero necesitamos despertar como Pedro fue despertado por el ángel. Necesitamos despertar del sueño y que las cadenas que nos tienen atados sean quebradas en el nombre de Jesucristo. Necesitamos salir de la cárcel, ir hacia afuera, hermanos. Necesitamos salir de nuestra comodidad. Necesitamos salir de nuestro entorno, de lo que nos rodea, para ver los nuevos horizontes. Hay un montón de gente que se está yendo todos los días sin Cristo y sin esperanza. Y tú tienes la respuesta, hermanos. Jesucristo sigue siendo la respuesta. A todo ese montón de preguntas que tienen nuestros jóvenes, sigue siendo la respuesta a nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros tenemos que ver más allá. Nosotros tenemos que ir afuera. Dice el versículo 12, y habiendo considerado esto, después lo consideró, después lo pensó. Hermano, considera estas palabras. Considerado esto, llegó a casa de María. ¿Saben que no se fue a su casa? Mi mamá siempre decía algo. Dice, tú nomás para tus santos rezas. ¿Verdad? Es que yo me siento así, yo quiero ver a mi familia, estuve preso. Yo quiero ir con los míos. Pero es que cuando hacemos un compromiso, hermano, cuando hacemos una decisión de servir a Cristo, primero va a ser Cristo. Después nuestra familia, después nuestro ministerio. Pero si tú pones primero a Cristo, déjame decirte, hermano, que no te va a hacer falta nada. Va a estar cubierto todo. Va a estar cubierto todo. Dice, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos, no haciendo un culto de avivamiento, no estaban, no sé, ocupados en una gran cena de Año Nuevo, que es bueno, ¿verdad? Ya me estoy saboreando la cena de Año Nuevo. No, hermanos, estaban reunidos orando. La oración
ya pasó de moda, ¿verdad? Pero sigue siendo efectiva. Sigue siendo efectiva por cada uno de nosotros. Habrá algo por lo cual nosotros debemos de doblar nuestra rodilla y hacer oración en esta noche, hermanos. Habrá necesidades en el pueblo de Dios. ¿Te has dado cuenta de alguna necesidad que un hermano en confianza te ha platicado? No nos la cuentes. Si te la contaron a ti es porque te tienen confianza. Pero vamos orando, vamos pidiéndole a Dios, vamos intercediendo, vamos reuniéndonos como aquellos que se reunían en ese lugar, a orar, a interceder, para que el Señor libere los corazones, para que el Señor restaure los matrimonios, para que el Señor levante a nuestros jóvenes, que esos jóvenes se enamoren de la presencia de Dios, que le busquen así como buscan los videojuegos, que más y más busquen la presencia del Señor. Pero debemos orar, debemos juntarnos, debemos ponernos de acuerdo. ¿Has salido a comer con un grupo de personas o de familias? ¿Qué decimos? ¿A dónde vamos? Y es tan difícil ponerse de acuerdo. Porque a unos no les gusta la comida china, a otros no les gusta otra comida. Ay, no, ese restaurante no, la otra vez me atendieron mal y yo no voy ahí. Hermanos, todos tenemos diferentes gustos, pero hay algo en lo que sí nos podemos poner de acuerdo y eso es en la oración. Eso es en el propósito que queremos llegar como iglesia. Eso es en lo que el Señor nos quiere llevar. Entonces dice el versículo 13, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta. Lo dejó afuera, hermanos, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel. ¿Qué nos quiere decir esto, hermanos, el versículo? La iglesia oraba, pero como que le faltaba un poquito la fe, ¿no? Y ya lo daban por muerto. Dice, no, ya Jacobo ya no está con nosotros. Pues yo creo que a Pedro también le pasó lo mismo. Hermanos, hay veces que nos va a faltar la fe, pero no por eso debemos de dejar de orar. Creo que soy bien insistente en eso, ¿verdad? Que se nos quede grabado eso. Dice, es su ángel, versículo 16, más Pedro persistía en llamar. O sea, ábranme. Y cuando abrieron, le vieron y se quedaron atónitos, asombrados, sorprendidos. Pues, ¿quién no estaban orando para que fuera liberado? ¿No nos ha pasado así a nosotros, hermanos, de que hacemos una oración y, hermanos, ya el Señor obró, ya el Señor movió su mano en tal situación y decimos, wow, nos sorprendemos, decimos, pues, y yo digo, bueno, pero ¿qué no oramos para eso? ¿Sabes que es poca cosa para el Señor hacer milagros, hermanos? Pero hay algo que le costó todos al Señor: perdonar nuestros pecados, salvarnos, rescatarnos. Dice del 17, pero haciéndoles con la mano la señal de que callasen, no lo dejaban hablar. Les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Imagínense ese testimonio, hermano. Yo creo que ese testimonio ayuda a la conversión de todavía aquellos que no están decididos a bautizarse, ¿no? Imagínense ese testimonio. O sea, el Señor me liberó, mandó un ángel que rompió las cadenas, que hizo que los 4 guardias de 4 no nos vieran. Me tomó de la mano, me sacó del primer anillo de seguridad al siguiente y después me llevó a la calle y ahí me dejó afuera. Yo no lo hubiera, bueno, yo lo cuento muy así, pero yo creo que Pedro le echó más énfasis, más entusiasmo porque él lo vivió. Cuando nosotros contemos las maravillas que el Señor ha hecho con nosotros, vamos contándolas de esa manera, que la gente se quede sorprendida, atónita, sin palabras y que diga, wow, yo quiero que ese Señor sea mi Señor, yo quiero servir al Dios que Él sirve. Dice, ¿dónde me quedé?
Luego, 18 dice, luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados. Me quedé en el 17, ¿verdad? Pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. El 18 dice, luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre que había sido de Pedro. Después, hermanos, hasta el otro día se dieron cuenta de que a quien estaban cuidando, ya el Señor lo había liberado. Dice el 19, mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, imagínense cómo les fue a esos guardas, hermanos. Después de interrogarlos, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. ¿Qué entendemos? ¿Qué aprendemos en esta noche, hermanos? ¿Alguien de nosotros, el Señor nos ha liberado de algo? Fuiste libre para un propósito. Fuiste libre para su propósito. En estas últimas semanas, algunos escriben propósitos de año nuevo. Y son buenos, ¿verdad? Siempre tienen que ver con bajar unas libras, dormir más temprano, leer la Biblia en un año. Pero lo que el Señor, hermanos, quiere hacer con nosotros se trata de su plan, se trata de su propósito, no del nuestro. Se trata de vivir para su gloria, no para la nuestra. Se trata de tomar cada día la cruz y seguirle hasta el final. Porque si no lo hacemos, hermanos, nos va a costar mucho. Nos puede costar nuestra alma. Pero si le seguimos, tenemos una gran recompensa con el Señor. Tenemos un gran galardón delante de Él. Tenemos una gran recompensa delante de su presencia. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie y que oremos. Que oremos, a lo mejor no como aquella iglesia ferviente, pero sí sinceramente, hermano. Vayamos delante de su presencia y decirle: Señor, si tú me liberaste, si tú me trajiste hasta aquí, si tú me rescataste, Señor, si tú pusiste tus ojos en mí, Señor, y me llamaste para servirte, me llamaste para ser miembro de una congregación, Señor, revélame tu propósito.